Muy bien, bueno, mi nombre es Cosana Ferrari, como les dijo Edith. Gracias, Edith, por esa presentación hermosa. Gracias a todos por haber abierto la sala, por estar temprano, ya 8 de la mañana, todos listos. Bien, crecimiento, ley del dolor. Voy a apagar la cámara, así no se corta y tenemos mejor señal. Bien, el crecimiento, la ley del dolor. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que realmente va a ser una palabra maestra, ¿no? Nosotros vamos a aprender muchísimo a través del dolor. Si sabemos minuciosamente mirarlo, minuciosamente estudiar cada situación que en la vida nos toca atravesar, y vamos a encontrarnos dentro de esta palabra en distintas situaciones de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando encontré esta frase, que me pareció muy válida y que me sentí identificada, porque nunca conocí a nadie que diga, me encantan los problemas, pero sí a muchas personas que han admitido que sus mayores beneficios llegaron en medio de su dolor. ¿Y qué quiere decir? Que siempre vamos a tener problemas o situaciones que no deseamos o que no queríamos, y con toda esa emoción, en ese momento, vamos a estar tomando diferentes caminos. Uno de los dos caminos que por lo general tomamos frente a una situación dolorosa va a ser o hundirnos en esa experiencia, que sería una especie de autodestrucción, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó? ¿De qué forma? ¿No me lo merezco? Esa sería la parte más difícil, donde nos hundimos cada vez más a pesar de las situaciones que podemos pasar. Pero el otro camino, que es un camino de resurgir, es como el ave fénix, que es apalancarte de eso para poder avanzar y convertirte en alguien inquebrantable. Si nosotros sabemos usar la palanca del dolor, es una de las fuerzas más poderosas que vamos a encontrar hoy en el camino del crecimiento. Y cada vez que vivimos una experiencia dolorosa, llegamos a conocernos mejor a nosotros mismos, porque nos saca de la zona de confort. Si estábamos cómodos, si estábamos tranquilos, si estábamos contentos, si estábamos a gusto, o quizás no tanto, ¿eso qué va a hacer? Nos va a impulsar a afrontar quiénes somos y dónde estamos. Y lo que hagamos con esa experiencia va a definir quiénes llegamos a ser. Es muy profundo porque nos va a empujar a llevar hasta el borde del precipicio, hasta ese momento donde nosotros nos damos cuenta de que podemos superarnos día a día. Y esas experiencias van a ser las que nos va a permitir aprender, consciente o inconscientemente. Entonces, a partir de una situación dolorosa, nosotros vamos a poder encontrarnos en un punto A y nos va a llevar a un punto B, y así sucesivamente. De eso se trata el crecimiento. Entonces, si nosotros sabemos manejar esas malas experiencias, nos va a conducir a un crecimiento y tenemos que manejarlo lo mejor posible. ¿Cómo podemos hacer entonces para utilizar un salvavidas? ¿No? Porque entre una situación que no nos dé tanto placer o que nos incomode demasiado, vamos a utilizar salvavidas. Y el primero de todo va a ser la insatisfacción. ¿Qué quiere decir? Que quiero salir de ese lugar incómodo en el que estoy, quiero salir de esa situación que no me gusta. Y de esa forma nos va a invitar a generar un proceso de cambio. Una acción inspiradora, algo que hagamos que nos desencaje de ese momento de dolor para llevarnos a una situación positiva. Muchas veces estamos en procesos de duelo, de cambios. Imagínense que con la pandemia muchos tuvimos que romper con la inercia. ¿Qué era? Levantarse, ir, trabajar, volver, tener esa vida monótona, esa situación que no venía generando cambios porque no estábamos inspirados, porque no habíamos tenido ese empujón que a veces la vida nos da. Entonces, romper la inercia quiere decir que vamos a romper con la quietud física y mental.
Y eso nos va a permitir crear una nueva realidad. Imagínense que con más información podemos crear realidades que quizás hace un año o 2 años eran impensadas y hoy en día son completamente accesibles. Podemos acceder a lo que nosotros queremos. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Obtener las herramientas, obtener esa información. Las malas experiencias nos van a tocar a todos y aprender la ley del dolor es esencial para cualquiera que quiera crecer. ¿Qué quiere decir? Que las malas experiencias las tiene todo el mundo. Todos tenemos malas experiencias. Y la vida está llena de altibajos. El problema está en que la mayoría queremos altos y altos. Y eso no es posible. Y realmente esto nos lleva a una situación cultural porque nosotros quizás siempre creímos que la vida era color de rosas, pero no. Lamentablemente no es así. Lamentablemente esos cuentos de hadas muchas veces en la vida real no existen y tenemos que estar acostumbrados a equilibrar cada una de esas malas experiencias. Porque realmente a nadie le gustan. ¿Y puede ser doloroso? Sí. Pero si se maneja bien la experiencia, luego puede disfrutar hablar de ello. Se convierte en una gran historia de guerra. ¿Qué es lo que nos está pasando puntualmente a nosotros hoy en el negocio? A nadie nos gusta la espera, porque es normal, porque somos ansiosos, porque somos seres que no cultivamos esa paciencia. Entonces, todo el proceso de cambio que nosotros hoy estamos pasando puede ser doloroso, pero el día de mañana es una gran historia. Y si nosotros sabemos aprovechar esas malas experiencias, vamos a saber también sacarle el jugo y vamos a poder también tener una historia que contar el día de mañana, porque nosotros pasamos por esta situación de cambio. Entonces, pocas personas van a sacar experiencias positivas de las malas. Y es también normal, es un porcentaje en el que entra el que quiere aprovechar esa mala experiencia y el que se va a quedar anclado ahí. Porque las dificultades de la vida no nos permiten quedarnos igual, nos mueve, gracias a Dios, imagínense. ¿En qué dirección seremos movidos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Acá les voy a contar una experiencia que yo tuve hace varios años, más de 10 años, cuando hacía diferentes deportes de impacto. Hacía vóley, me gustaba colgarme, hacía acrobacia aérea, trapecio, estela. Y cuando llegué a Calafate, al año, en una vereda congelada, porque acá en invierno se congela todo, me caí, me golpeé la rodilla, en ese momento era bastante joven, y seguí con mi vida. Pero con el correr de los años, la rodilla cada vez me generó más dolor. Y esos dolores me impidieron seguir haciendo distintas actividades físicas. Entonces, cuando fui a un doctor, una persona muy sabia, un hombre grande, un deportólogo, me dijo, no podés deprimirte a los 26 años porque tu rodilla no funcione más. Vas a tener que cambiar de posiciones, vas a tener que cambiar de actividad física, tu vida va a tener que seguir con esta imposibilidad. Y fíjense cómo esa mala experiencia yo la transporté a una buena experiencia, porque entendí de que los procesos de cambio, este movimiento que nos genera para poder estirarnos, para poder ser siempre más, me llevó justamente a cambiar de actividad. Entonces, ¿qué hice? Me pasé a la natación. Y era un deporte que me encantaba, es un deporte que hasta el día de hoy practico y que no me genera dolor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para cambiar esos dolores, esas malas experiencias y transformarlo en algo positivo? Porque realmente el éxito en la vida llega no al sostener una buena mano, sino al manejar bien una mala mano. Esto suena como al póker, ¿no? Pero es realmente así. Cuando uno está preparado para afrontar cualquier situación, pero está preparado mentalmente, porque en la realidad uno no sabe qué es lo que le va a pasar, pero sí vamos a
poder ayudarnos a traspasar ese mal momento para que el día de mañana sea realmente positivo. Particularmente, vamos a pasar y atravesar por distintos dolores en nuestro negocio. Nosotros tenemos en las manos una posibilidad que es tan grande, y que eso nos permite crecer y estirarnos muchas veces más de lo que queríamos, ¿no? Nosotros tenemos un negocio en el que trabajamos con personas y quizás es ahí donde puede llegar a gestionarnos diferentes incomodidades con nosotros mismos, no con las personas con las que trabajamos, sino que nos está obligando a dar un extra. Entonces, vamos a encontrarnos que vamos a contar con distintos dolores en nuestra compañía, en nuestro negocio, en nuestra persona. ¿Por qué? Al principio la inexperiencia. La inexperiencia va a ser una de las primeras situaciones que vamos a vivir en el network marketing, porque es una profesión, porque tenemos que aprender a hacerla. Como yo aprendí a pararme frente a un micro, en un colectivo, con gente, con turistas, agarrar un micrófono, poder estudiar todo lo que me rodeaba, hacer el nexo. Bueno, la primera vez también fui inexperta, la segunda también, y después cada vez me fui sintiendo más cómoda. Pero ¿cuál es el alivio del dolor de la inexperiencia? Es aprender con paciencia, darnos ese tiempo para que esa inexperiencia se convierta en una experiencia de crecimiento. Otro de los dolores en nuestro negocio va a ser la incompetencia. Vamos a tener la necesidad de mejorarnos. ¿Cómo? Con nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque no es que somos incompetentes, sino que no estamos completos, no nos sentimos completos. Y cuando nos sentimos completos con una información, estamos en un negocio tan moldeable, en un negocio tan cambiante, con tantas modificaciones, que eso nos va a permitir sentirnos competentes, sentirnos que estamos apoyando a la gente que está dentro de nuestro equipo, de nuestra compañía, y esa es la forma de ser competente. Otro de los dolores va a ser el desengaño con uno mismo. Confiar más en nosotros mismos es la clave. Si nos estamos dando cuenta que hay algo que nos falta, que hay algo que tenemos que trabajar, que hay algo que tenemos que desterrar y también incorporar nuevas situaciones, bien, seamos sinceros con nosotros mismos, mirémonos al espejo, seamos autocríticos, porque es parte del crecimiento. Y aunque nos duela, es real. Porque lo loco de todo esto es que los dolores nos van a llevar a mirarnos a un espejo, en un espejo donde quizás antes no lo hacíamos. Y nos desengañamos mirándonos. Entonces, ¿eso qué va a generar? A veces conflicto con uno mismo. Y por eso tenemos que aprender habilidades para generar relaciones de calidad. ¿Qué quiere decir? Yo me amigo conmigo misma, pero sin embargo estoy rodeada de amigos que lo único que hacen es quejarse y no visionar más para adelante, y eso genera conflictos conmigo misma porque me estoy dando cuenta de que ya esas amistades que yo tenía hacía unos años atrás, hoy son otras o simplemente no están. Ese conflicto entonces me va a llevar a aprender a tener relaciones de calidad, tanto con mi pareja, con mi trabajo, y a aprender también a soltar, porque es ahí donde dejamos de tener el conflicto. Porque vamos a ir a un cambio, porque los dolores en el cambio duele cuando, duele como cuando nos crecen los huesos. ¿Vieron cuando somos chicos que nos dolían las piernas? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de esa situación, pero yo me acuerdo patente, que me dolían muchísimo las piernas, y me acuerdo que los doctores nos decían, no, están creciendo, el cambio duele, el crecer duele. Y fue literal,
Fue literal porque a mí me dolió muchísimo aprender de mí para luego poder trabajar en el network marketing. ¿Vamos a tomar decisiones difíciles? Sí. ¿Van a ser dolorosas? Sí. Y querer que todo el mundo sea feliz y tomar decisiones difíciles eran tareas incompatibles. Pero yo me daba cuenta que las decisiones que tenía que tomar muchas veces no eran las que a mí me caían bien o las que a mí me gustaban, pero sí entendí a través de mis líderes, a través de los referentes, de los que aprendemos día a día, a través de capacitaciones o contactos telefónicos o armando capacitaciones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y muchas veces son difíciles. Entonces es imposible contentar a todo el mundo o hacer que todo el mundo esté feliz. Y algo que a mí me hizo un clic hace un tiempo fue que tuve que aprender a que el buen liderazgo, primero conmigo misma y después con el equipo, fue que el buen liderazgo es defraudar a personas a un ritmo que ellas puedan soportar. ¿Qué quiere decir? Que son decisiones difíciles, pero si sé conscientemente que voy a ayudar a esas personas a que realmente suban un escalón más, y voy a tomar esa decisión, por más dolorosa que sea. Pérdida económica. Una mala decisión de inversión puede costarte mucho. Años de trabajo en tu vida. Y sí, son pérdidas, son dolores, pero también nos llevan a aprender a no volver a cometerlos. Pérdida de relaciones, como les decía, hay amistades que cambian y eso se debe al propio crecimiento. Cada uno de nosotros estamos expandiendo nuestro ser y eso es muy importante. Y muchas veces no encajamos como encajábamos antes en otros pensamientos. Y es totalmente válido. Quédense tranquilos porque está bien lo que pasamos, ese proceso de dejar atrás lo que no va y poder enfocarnos y dejar espacio para lo que viene. Dolor a no ser el número uno. Que esto nos sirva para estirarnos más y a ensanchar la humildad. ¿Qué quiere decir? Si yo veo a alguna persona que para mí es inspiradora, yo voy a tratar de incorporar los conocimientos necesarios para llegar a ser la número uno, pero no de forma competitiva, sino a ser la número uno conmigo misma, a ser la persona que se esté estirando y trabajando y mejorando todos los días. Imagínense que el negocio en el que estamos es tan grande que hasta a veces tenemos dolor de viajar. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos familia, cuando tenemos que ir a dar capacitaciones a un lugar, a otro, que esto ya nos está pasando en tan solo un año de negocios y les puedo asegurar que es maravilloso. El viajar nos permite realmente valorar el tiempo con nuestra familia y con nuestro trabajo. Entonces, al estar viajando uno valora el tiempo junto a los seres queridos cuando está en su casa, porque ese es el real motor, ¿no? Tu familia, tus hijos, tus seres queridos, el equipo, los amigos con los que estás trabajando. Y por eso vamos a dar el 100%. Entonces, de viaje damos el 100%, donde estemos. Volvemos a casa, damos el 100% con la familia. Y la responsabilidad para liderar organizaciones, todo el tiempo hay que pensar en el bienestar común y en la continua adaptación. Hay cambios de contenido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar todo el tiempo teniendo responsabilidades. Ahora, ¿qué responsabilidad querés tomar vos con respecto a tu vida, con respecto a los dolores que fuiste teniendo, a esas desgracias que nos ocurrieron, que a veces, si miramos al lado, no era tan trágico como nosotros creíamos? Entonces también la responsabilidad de hacernos cargo de las situaciones que nos tocan pasar o vivir para poder evolucionar, porque es ahí realmente donde sirve esta palanca del dolor. ¿Cómo podemos hacer para convertir el dolor en ganancia? Bien,
vamos a escoger una postura positiva. Si yo sé que me rompí la rodilla porque hice algo que me fascinaba, vivir colgada, a veces no, la vida no se va a desarrollar hasta el final de nuestros días de la forma que queremos. Entonces la vida no es de la manera que se supone que debe ser, es de la manera que es. Y el modo en que la manejás es la que marca la diferencia. Y no me voy a olvidar más de ese hombre que me dijo, no gires tu cuerpo sobre la rodilla, sino gira la pierna. Fue cambiar de posiciones, fue cambiar de postura, fue escoger esa forma en la que no me genere un dolor. 2, aceptar y desarrollar su creatividad. Esto es muy importante porque la vida comienza al final de tu zona de comodidad. La creatividad te da la oportunidad de convertir el dolor en ganancia. Y el mayor motivador de la creatividad es la supervivencia. Cuando ya llegamos a un punto límite donde decimos, listo, hasta acá llegué, no aguanto más, no sé cómo seguir adelante, no sé qué decir, no sé qué cara poner, bien, aceptá y desarrollá una forma en la que realmente puedas aprovechar esa palanca. Porque la supervivencia, todo ser humano, por instinto animal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reaccionar ante una alerta de peligro. Y eso nos va a llevar a ser creativos. Imagínense que cuando la pandemia llegó, el año pasado, en marzo del 2020, ninguno de todos nosotros sabíamos cómo íbamos a hacer, cómo iba a seguir nuestra vida, porque todas las actividades que funcionaban al aire libre y en sociedad se habían cerrado. Y ahí nos teníamos que poner creativos. Y ahí fue donde se despertó esa curiosidad de darnos cuenta de que el cambio es bueno. Entonces, hacer cambios buenos después de las malas experiencias es fundamental, porque no todo lo que uno afronta puede ser cambiado hasta que se afronta. Y aprender de esas experiencias es opcional. Ustedes están eligiendo y van a elegir siempre, pero piensen cuál va a ser la postura que elijan ante esas situaciones. La creatividad, el mayor motivador, como les decía, de la creatividad es la supervivencia. Y Albert Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarle carga al dolor y utilizarlo como una fuerza en la que nos mueva y nos lleve a otro escalón, siempre superior, siempre más. Aplicar la ley del dolor es fundamental, porque a partir de eso vamos a lograr, primero, parar la pelota, encontrarnos en esa situación, definir el problema. Me paro, me pongo a pensar, ¿cómo puedo hacer para seguir adelante? Entonces, paraste la pelota, entendés tu emoción, te miraste internamente, te escuchaste internamente, y a partir de ahí vas a pensar en numerosos caminos. Recibir consejos de otros, de otras personas. Guarda siempre consejos de personas luminosas, personas que te aporten algo positivo, no de personas que no estén sumando a tu crecimiento. Y como decíamos antes, se basa justamente en, bueno, a la pérdida de esas relaciones que no suman, ¿no? Entonces, nosotros al pensar en esos numerosos caminos, vamos a pararnos en esos dos caminos, en esa bifurcación, en ese desvío que nos tocó tener en ese momento de la vida y expresar la lección. Bueno, me está pasando esto. Tengo estas dos formas de proceder. ¿Qué es lo que hago? Identifico el cambio. Voy a desear un cambio. Voy a querer estar allá, donde estoy viendo la luz, donde estoy viendo el camino de la libertad emocional, de la tranquilidad. Y a partir de ahí implementar un curso de acción.
Si yo implemento un curso de acción, me va a permitir accionar activamente. Y esa acción me va a llevar a tener resultados alucinantes. Poné GPS hacia esa oportunidad, deséalo fuerte y estate dispuesto a buscarlo. Pero búscalo, y si no, perseguilo. Ya sabes dónde querés estar. Hacé todo lo posible, humanamente posible, y no para poder llegar a ese punto de crecimiento. No te quedes en el dolor. Es una palanca muy fuerte, pero si la sabemos usar, es una herramienta poderosísima. Porque un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a ir creciendo gradualmente, como fue el proceso desde el nacimiento hasta nuestros días, como va a ser hasta el día que estemos mirando los pastos desde la raíz, básicamente. Y este crecimiento es muy importante, porque todos los que están conectados hoy acá son personas que quieren crecer conscientemente. ¿Y saben la cantidad de años que se están ahorrando? ¿Saben la cantidad de camino allanado que tienen? Hay muchas personas que ni siquiera lo están intentando. Así que los aliento a que cualquier situación dolorosa en nuestro negocio, con nuestra familia, que sepamos aprovecharlo de la mejor forma y que eso nos lleve a dar un salto cuántico, que eso nos lleve a ser cada vez mejores con nosotros mismos y a estar cada vez más a gusto con nosotros mismos. A partir de ahí brillamos, a partir de ahí la luz se expande y podemos ayudar a otras personas. Les agradezco muchísimo por ser parte de mi vida, es algo que agradezco todas las mañanas porque son un grupo increíble de personas que todos los días dan un extra. Todos los que estamos conectados a la mañana, todos los que dan las capacitaciones, todos los moderadores, los líderes que abrieron este espacio. Somos todas personas que estamos dando un extra. Y los felicito realmente por eso.